¿Cuánto les ha pasado que están haciendo algo y de repente dicen, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? ¿O por qué estoy haciendo esto? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Espero que no cuando se casaron, ¿verdad? Pero, ¿al sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. Sí, pero ¿cuánto les ha pasado que dices, que terminas haciendo algo, ya sea en tu trabajo o en tu casa, que dices, pues yo ni sé hacer esto, ni quería hacer esto y ahora quedé como el responsable? ¿Sí? Es común que nos pase, ¿verdad? ¿Y cuál es el sentimiento que te deja eso? Molestia, frustración, y lo más importante, quieres salir corriendo, y lo más importante, que te quita tiempo para estar haciendo otras cosas, que dices, yo debería estar haciendo esto, no aquello, ¿sí? No cuando falla algo en la casa, bueno, a ver, ¿cuántos en su casa sí les gusta meterle mano a las reparaciones? ¿Sí? Ah, sí, bien, ¿sí? ¿Y cuántos se han puesto a arreglar algo que no tienen ni idea cómo lo vas a arreglar? Y que terminas buscando un video de YouTube a ver si ahí viene algo. Sí, les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado. Y llega un momento que dices, no, pues yo para esto no, ¿verdad? ¿Y sí les ha pasado encontrar algo que no pueden reparar? Que aparentemente se veía sencillo y dices, si le sigo, quemo la casa. ¿Sí? Ok, bueno. Fíjense que en nuestra vida pasa algo similar, ¿sí? El mensaje de hoy se llama vivir para no pecar, ¿sí? Esa es una pregunta que todos los seres humanos siempre estamos batallando con eso, ¿sí? El pecado, el bien, el mal, el cómo debemos portarnos, cómo debemos conducirnos, por qué a veces tenemos ciertos sentimientos, por qué reaccionamos de cierta manera que luego nos hace sentir culpables, ¿sí? Entonces, primeramente, pues, sabemos que cuando vienes con el Señor, hay algo, ¿sí?, que tú tienes que arrepentir, de lo cual tienes que arrepentir, que se llama pecado, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí no han pecado? Sí, ahorita. Sí, ¿cuántos no han pecado? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿cuántos no pecaron en el camino para acá, que no le desearon mal a nadie de otro vehículo? No se rían, es en serio, hombre. El pecado es algo que convive con nosotros, ¿verdad? Y que vive. Y nos han enseñado, pues la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Nos han dicho que el pecado, Dios aborrece el pecado, sí, es cierto. Nos han dicho también que Dios no tolera el pecado y que el pecado es muy malo, así como si Dios le tuviera asco al pecado, ¿me explico? Vamos a ver qué es pecado. Según el diccionario, pecado es transgresión consciente de un precepto religioso, ¿sí? O sea, es romper un mandamiento conscientemente, ¿sí? Número 2, es una cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido, ¿sí? Número 3, exceso o defecto en cualquier aspecto, ¿sí? Ya los demás son frases que se usan, ¿no? Pero vamos a decir que el pecado es aquello que se aparta de lo recto y justo y que falta a lo que es debido. Eso es el pecado, ¿sí? El pecado es la acción que tú cometes cuando rompes algo que Dios te dijo que no hicieras. ¿Estamos? ¿Sí? Sin embargo, el pecado parece que tiene vida propia, ¿sí? Como cuando estás a dieta y no debes comer algo, pues la comida no te dice, cómeme. No, sí, cómeme, no. No, ¿verdad? Uno es el que se imagina que la comida te habla y uno le hace caso, ¿va? ¿Sí? En cositas así de sencillas, el pecado funciona en nosotros. Ahora, ¿ustedes sabían que al principio, cuando Dios creó, pues cuando creó a la humanidad, no había pecado? ¿Sí sabían? Ok. Bueno, ¿ustedes saben cuál fue el primer pecado de la creación? ¿Cuál?
¿El de qué? El de desobedecer de Adán y Eva. No, ese no fue el primer pecado de la creación. El de la creación. ¿Soberbia? ¿Del diablo? Bueno, el diablo, él tuvo el primer pecado, no fue propiamente la soberbia, ¿sí? Acompáñenme a Isaías 14:12. Les pido anticipadamente una disculpa porque hoy traigo muchos versículos. Muchísimos, ¿sí? Son un montón. A ver si a las 3 de la tarde acabamos. No, son muchísimos, en serio, ¿sí? Entonces, no, la verdad no me gusta mucho dar así, pues demasiados textos. Yo sé que parece que sí me gusta, pero es así como hasta, ay, qué flojera, me salieron tantos versículos. Pero todos son importantes para que ustedes vean, palpen, constaten, ¿sí? Que lo que Dios nos está hablando, pues, es neta. No es así que me la saqué así de la manga, sí, ahora sí traigo mangas, de la manga, ¿sí? Entonces, Isaías 14:12 en la Reina Valera dice, aquí está hablando de Satanás, ¿sí? En esta cita, Isaías empieza a hablar del rey de Babilonia, ¿sí? Pero ya después, ese comentario que hace sobre el rey de Babilonia trasciende y habla del diablo que estaba controlando al rey de Babilonia, ¿sí? Y que a fin de cuentas Satanás es el que estaba realmente sentado en el trono de Babilonia. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este fue el primer pecado de la creación. La Biblia no dice exactamente, y si no lo dice exactamente es porque es un tema que no necesitamos saberlo exactamente, ¿sí? Pero la Biblia no dice si los ángeles fueron creados antes del Génesis o en la primera semana del Génesis. Son dos interpretaciones que hay, ¿sí? Que los ángeles fueron creados en la primera semana del Génesis, cuando Dios creó la tierra. ¿Por qué? Porque si ustedes han leído más versículos en la Biblia sobre los ángeles, siempre la función de los ángeles es ayudar, proteger, pero es una función de diseño inherente al ser humano. El ángel está para servir al propósito de Dios en relación al ser humano. Entonces, el propósito de creación de los ángeles tiene que ver con la creación del ser humano, ¿sí? Por lo tanto, se puede entender que los ángeles fueron creados los primeros días también del Génesis, cuando Dios creó la tierra, ¿sí? Entonces, cuando los ángeles también son parte de la creación de Dios, no son Dios, ¿sí? Ni son así como dicen que, ay, encuentra tu ángel y para que le pidas y le digas y no. Los ángeles sirven a los propósitos de Dios, ¿sí? Ok, y los ángeles no tienen privilegios que los seres humanos sí tenemos, ¿sí? Pero ese es otro tema, ¿sí? Entonces, el pecado de Satanás fue querer ser como Dios. El versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿cuál es el pecado de Satanás? Querer destronar a Dios. En mi pueblo eso se le llama golpe de estado, ¿sí? ¿No? Ok, el pecado de Satanás fue querer ser como Dios, es decir, querer sustituir a Dios, sentarse en su trono. Ok, ese fue el pecado. Acuérdense bien de esa frase, seré semejante a Dios, ¿sí? Ahí fue el pecado de Satanás y en ese momento él hizo grilla, convenció a otros, traigo un plan, fíjate que el sistema está fallando, fue con otros ángeles y dijo, hay muchas fallas en el sistema, tenemos que estar obedeciendo a ese hombre que está, a ese ser divino que está sentado en el trono y que todos así, al tronar de sus dedos tenemos que obedecer y véanme qué defecto me hallan, yo puedo ser un mejor Dios, véanme, y convenció así a la tercera parte de los ángeles, ¿sí? Eso viene en otro versículo, ahorita no lo vamos a buscar. Sí, entonces una tercera parte de los ángeles digan, sí, vamos a apoyar a este nuevo partido político que se levanta llamado Luzbel, ¿sí? Vamos a conseguir el registro de este partido político.
Y empezaron a hacer su propaganda, su publicidad, todo. Empezaron a hacer sus mítines, sus marchas en el cielo. Sí, cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces, llega el Señor y se da cuenta y pues lo expulsa a Satanás del reino de los cielos. Dice, ¿cómo vas? Y a todos los ángeles que estaban con él, que es una tercera parte, se van con él, ¿sí? Pues andaban muy amiguitos, pues como cuando estabas en la escuela y te decían, a ver, Solís y compañía se me van, ¿sí? ¿Nunca te pasó? ¿Sí? ¿Sí? ¿No está aquí mi tía? ¿No? Sí, toma nota, ¿eh? ¿A ti nunca te pasó? México y compañía, ¿cómo vas? ¿Sí? Y toda la bolita que estaba ahí, ¿sí? Para afuera del salón, ¿verdad? ¿Y qué podías alegarle al maestro? ¿Podías convencerlo? No. ¿Tú sí? Tomarás clases particulares, ¿no? El único alumno, pues. Así el Señor expulsó al diablo del cielo, así como del salón. A ver, Luzbel y compañía, ¿cómo van? ¿Sí? Y se fueron. Ok, esto nos dice un pequeño tip para aquellos que tienen mucho temor de las fuerzas del enemigo, que si eran 3 partes de ángeles y el diablo se llevó a una parte, por cada ángel caído, ¿cuántos ángeles que sirven a Dios hay? 2, ¿sí? Entonces, las fuerzas del enemigo nunca van a poder superar en número a los ejércitos del Rey de Reyes, ¿sí? O sea, es matemática simple, ¿sí? Entonces, no piensen, tampoco le den demasiado mérito al diablo. Voy a estar hablando del diablo en este mensaje no para darle mérito, ¿sí? Sino para que sepamos, conozcamos bien la naturaleza del pecado. Ok, ahora, ¿cuál fue el primer pecado del ser humano? ¿Cuál? ¿El desobedecer? ¿Quién? ¿José? ¿Cuando sacaron del salón? ¿No? ¿Eva? Ok, ¿desobedecieron deliberadamente? ¿Sí? ¿Quién? Ahí ya tenemos un sujeto, y usted que es abogado sabe que ya hay un actor intelectual, no material, ¿sí? Ok. Entonces, acompáñenme a Génesis 3:4. Génesis 3:4 dice, me voy bien rápido, ¿eh? Ya acabó el mensaje. Ya se pueden ir, muchas gracias. Me fui rapidísimo. Ok, Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿sí? Como si le estuviera vendiendo alguna crema así muy buena de contra arrugas, ¿no? Botox o algo así, ¿no? No parecerás momia, ¿no? Le dice, entonces le dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. ¿Notan alguna similitud con el versículo que leímos de Isaías? ¿Cuál es? Ser como Dios, querer sustituir a Dios, ¿sí? Querer ser como Él para no necesitarlo, para estar encima de Él, para hacerlo a un lado. Esa es la naturaleza del pecado, ¿sí? Esa es la naturaleza del pecado. ¿Qué le vendió la serpiente a Eva? ¿Una crema milagrosa? No. ¿Unos zapatos mágicos? ¿Unos jeans así que con faja para que no pareciera la no? ¿Qué le vendió? Querer ser como Dios. Le ofreció la serpiente a Eva, y esto ya lo he dicho antes, algo que aparentemente Eva no tenía. Imagínate, Eva era la dueña, junto con su marido, de todo el Edén. Hectáreas y hectáreas y hectáreas donde había árboles de todos los frutos que te imagines, plantas de todo tipo, animales de todo tipo, ¿sí? Y el diablo, ¿qué le ofreció? El único fruto que aparentemente Eva no tenía. Le ofreció lo que ella no podía tener. Y en segundo lugar, bueno, ese era a la vista, el fruto, ¿sí? Pero ¿cuál era la verdadera intención del enemigo? Quererlos unir a su causa, ser semejantes a Dios. Sí, el diablo dijo, yo quiero ser semejante a Dios, yo quiero destronarlo de su trono, de su lugar, y yo sentarme ahí. Pues la creación que más ama el Señor y que más lo deleita, que es el ser humano, va a querer hacer lo mismo que yo. Pues hacerlo de su equipo, o levantar
sembrar la misma intención que el enemigo tenía en ellos. ¿Sí? Entonces, cuando te hablan de pecado, tú dices, ay, es que me estoy portando mal. No, no solo estás queriendo portar mal. Hay una intención que es la intención original del pecado en tu vida, y es esa: querer ser como Dios. Y luego dice en el versículo 5, dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol, ¿cómo fue? Vio. ¿Sí? Y si vio, pensó. Y si pensó, se imaginó, ¿va? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto. Bueno, antes de tomar, aquí cuando vio que era codiciable, ya cayó. Ya cayó. ¿Sí? Dijo, no, pues sí, puedo ser como Dios, conocer el bien y del mal, el fruto está bonito, está bueno. ¿Sí? ¿Sí? Oye, pues me puedo meter por aquí en sentido contrario. ¿Sí? Oye, me ofendió y me siento mal, ¿le puedo decir sus 2, 3 verdades? Oye, pues tengo chance de aquí ahorrarme esto y le doy una lana y... ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Oye, que pues, ¿para qué oro, hombre? Si ando medio mal con Dios, y yo tengo un amigo acá que es yo todas las puedo, y es casi el más alto, casi el más encumbrado sobre las nubes, y es mi compa, y aparte tengo a mi familia. ¿Sí? Así dijo Eva. Así dijo. Árbol codiciable, fruto, pues todo me pertenece. Pues la serpiente aquí ya hizo una buena labor de venta, pobrecita, lleva no sé cuántos años queriéndome convencer, y ahora llega con un argumento, y seré semejante a Dios. Y si se fijan, es lo mismo que nos ofrece el consumismo, la publicidad. Perdón por los publicistas, los mercadólogos, discúlpenme ustedes. Te ofrecen cosas que no tienes, ¿sí o no? Que aparentemente no tienes. ¿Para qué? Para que seas más sabio, para que te veas más inteligente, para que te veas más bonito. Bueno, ¿tú no? Para que te veas más delgado. Ay. ¿Sí? Eso es lo que te ofrece la publicidad, es lo que te ofrece los medios. ¿Qué te ofrecen? Cosas que no tienes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para que seas feliz. Te dicen, la felicidad está en tomar. La felicidad consiste, ¿vas a ser feliz cuando tomes qué? Coca. Ah, sí, sí saben. ¿Sí? Cómprate estos tenis, estos zapatos para que te veas así como el amigo del comercial, ¿sí o no? El reloj, el carro, los comerciales de carros. ¿Sí? Casi ni te hablan del motor ni de las llantas. Fíjense, yo algo que me desilusiona mucho de cuando compras un carro es que te venden un buen producto, pero en las llantas te dan unas buenas llantas, pero de las buenas las más baratas, ¿no? ¿Sí? O sea, yo realmente conozco poca gente que después de comprar un carro de agencia le sigue poniendo las mismas llantas que traía de agencia. Porque te dan unas llantitas así que parecen galleta María, así, ¿sí? O sea, entonces, pero bueno, la publicidad sigue el argumento de Satanás. Estoy diciendo que no veas comerciales, ni que si compras cosas que necesitas, no estoy diciendo eso, ¿sí? Estoy diciendo que le des la importancia justa a de dónde nacen tus intereses, de dónde nace lo que tú quieres, lo que tú deseas, ¿sí? A lo mejor te pasa como a Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿sí? A lo mejor la serpiente empezó a darle ese argumento, tú podrás pensar, cuando ya era hora de que Eva comiera algo, ¿sí? Y así te ataca la publicidad. Cuando tienes hambre y ves un anuncio de Snickers, y traes hambre, no hombre, se te hace fruto codiciable a los ojos,
¿Verdad que sí? Un gansito, unas papitas, no, bueno. Sí. Pero cuando no tienes hambre y ves un comercial de esos, pues no. Entonces el enemigo siempre te va a querer enganchar de algo que aparentemente tu cuerpo está pidiendo, ¿sí? Por eso en la Biblia nos enseña sobre el ayuno, y no como algo religioso, sino que podamos desarrollar la capacidad de no ceder ante los deseos de nuestro cuerpo, porque si cedemos a los deseos de nuestro cuerpo vamos a estar como Eva, ¿sí? Codiciando lo que no debemos hacer. Ahora vámonos ahí a mí mismo en Génesis, pero versículo atrás, en el versículo, adelante, en el versículo 9. Entonces ya vimos que es la misma intención que tenía Satanás, a la misma que le vendió a Eva, ¿verdad? ¿Cuál era? Ser como Dios, ¿sí? Ok. Versículo 9, ya después de que Eva comió y le dio al marido y tuvieron un festín de ese fruto prohibido, y la serpiente bien contentita, así con ellos, y no hombre, a ver, dame, ¿y qué tal sabe? No, pues a todo dar, ¿verdad? Y así, tuvieron su reunión. El versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque después de haber comido del fruto, dice la Biblia, que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? Y no había ningún Liverpool cerca. Entonces, sí, imagínate. Entonces que estaban desnudos. Entonces se escondieron, ¿sí? Entonces luego llega el Señor y les habla, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ahí hay algo malo? No, no hay nada malo. ¿Sí? Adán fue transparente en lo que sentía. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Ahí está, Señor, yo ahorita te ayudo a arreglar el problema, fue ella. ¿Sí? Bien solícito. ¿Sí? Así. Señor, sí, ¿sabes cuál es el problema? Es más, ni hables ya. Fue ella, ya. Ya, mira, no, yo, Señor, pues te pasaste. ¿Sí? Entonces, dice, la mujer que me diste por compañera, ahora sí ya no es mi mujer, la que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó a mí. ¿Sí? Y comí. Y Jehová Dios se volteó con la serpiente y dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok, ¿qué creen? En toda esa historia que narramos no viene la palabra pecado. No la menciona. No menciona la palabra pecado. Si tú te buscas en la Biblia y dices, a ver, ¿por qué no? No. ¿Sí? La palabra pecado en el ser humano no se utilizó aquí por primera vez en la Biblia, se utilizó en otra historia. ¿Qué te dice esto? Que el Señor estuvo consciente, ¿sí?, de que ellos fueron engañados. Por eso cuando el hombre dijo, no, la mujer, y Dios se volteó con la mujer y dijo, no, Dios ya sabía que había sido la serpiente, pues Dios todo lo sabe, ¿sí? Dios te pregunta, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Para que tú reflexiones y tú pienses, ¿sí? Y tú digas, hice esto y esto, Señor, y lo hice así. Y cuando vas repasando tú mentalmente eso, Dios te va mostrando, y es cuando el Espíritu Santo te redarguye si hiciste bien o hiciste mal. Por eso a Dios le gusta esa dinámica de preguntarte, y decirte, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hablaste así? ¿Por qué reaccionaste así? Para que tú hagas memoria y empieces a repasar, y ahí es cuando el Espíritu Santo te empieza a decir, la regaste, vato, pero no te preocupes, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la palabra pecado, a mí vieran cómo pues me conmocionó eso, como si fue el primer pecado de la humanidad, cómo no mencionan toda esa historia tan grande, tan extensa, tan detallada, ¿sí? Donde la mujer,
Sí, fueron engañados y no menciona la palabra pecado. No la menciona. Y fue el primer pecado de la humanidad. Lo único, lo más así contundente que Dios le dice: comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? O sea, desobedeciste, ¿verdad? Y pues aquel, en vez de decir, sí, Señor, la verdad estaba muy bueno, mira, no, Señor, tengo la solución, fue ella. ¿Sí? Y entonces ya Dios se voltea con la mujer, y la mujer dice, fue la serpiente. Y entonces pues Dios llega con el original, ¿sí? Con el que tuvo, con el autor intelectual del plan, ¿sí? ¿Cuántas veces no te ha tocado que tú no eres el autor intelectual de alguna travesura, pero los descubren y ahí vas? ¿Sí? A mí me pasó, ¿sí? De las dos, sí. Sí, me ha tocado ser autor intelectual y material y ¿sí? ¿Sí? Entonces, así les pasó a Adán y Eva, fueron autores intelectuales, ¿pero qué? Pero mordieron el anzuelo de querer ser como Dios. Les fue atractivo, ¿sí? Eva dejó de ver lo que ella tenía, ¿sí? Y voy a hablar de Eva no del género masculino, sino del género femenino, ¿sí? Sino como género humano, masculino y femenino, ¿sí? O sea, siendo Eva como un ser humano, ¿sí? Ya aquí no importa si es mujer o no, como ser humano, como todos nosotros como ser humano, el ser humano quiso ser como Dios, igual que Satanás quiso ser como Dios. Entonces, la raíz del pecado, el diseño del pecado, y el pecado, ¿para qué es? ¿Qué es lo que te vende? Querer ser como Dios. Por eso tenemos nosotros tanto problema con el pecado. No porque nada más, ay, me porté mal y desobedecí, ya, pum, pecado. No, porque detrás de esa desobediencia hay una intención muy fuerte que busca dominarte, que se llama querer ser como Dios. ¿Y en qué nos afecta eso? Todo el pecado parte de una idea de independencia de Dios. Todo el pecado nace de una idea de independencia de Dios y de ser como Dios. Es decir, que nuestros deseos estén en el lugar de Dios. Ese es el pecado. Que tus deseos estén en el trono de tu vida. Que tus deseos estén en el primer lugar de tu corazón. ¿Sí? Ese es el pecado. No es solo que rompas los mandamientos, no, sino que tu intención, lo que se mueve en tu carne, lo que te impulsa a hacer cosas, es poner algo en el lugar de Dios. Llámese comida, dinero, bienes materiales, mujeres, hombres, relojes, no sé, deseos desmedidos de algo, ¿sí? Ahora, ¿por qué nosotros los seres humanos tenemos problemas con eso? Porque no fuimos diseñados para eso. ¿Cuántos han querido quitar un tornillo con un desarmador? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Y cuántos los han querido quitar con un cuchillo? Todos. ¿Sí? ¿Cómo queda el cuchillo? Todo chueco. ¿Por qué es para eso? No. Nosotros, al pecar y al querer tener independencia de Dios y ser como Dios y hacer que nuestros deseos estén en el lugar de Dios, o que nuestros deseos sean lo más importante de nuestra vida, nos convierte como cuchillos queriendo quitar un tornillo. No fuimos creados para que nuestros deseos estuvieran en nuestro primer lugar. No fuimos creados para querer ser como Dios. No fuimos creados para ocupar el lugar de Dios. Debemos entender, por eso el pecado es tan peligroso. No solo por, ay, desobedecí, pues ya, Dios me perdona, al cabo fue una desobediencia. No, lo que Dios está viendo es la intención que tenemos nosotros. Eso que Satanás sembró en Eva y que se fue transmitiendo de generación a generación y que luego se agravó con otros sucesos que pasaron en Génesis. ¿Sí? Pero es todo un asunto teológico ese. Ok, Romanos 5:12. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Sí? Va a estar como una vez me enfermé y me llevaron con el doctor y me sentía muy mal y y ya pues le digo al doctor, y pues ¿qué es lo que tengo? Y me dice, tienes 10
9, 8. Dice mi esposa que me puse pálido. ¿Sí? No me refiero a ese tiempo de cuánto me quedaba. Ok, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró? Por Adán. No dice por Eva, ¿va? Ojo, como el Señor dice, no. El responsable era Adán, ¿sí? A él fue el que le preguntó. Y él tenía un plan maravilloso, una solución inmediata. Señor, ella, ¿sí? Dentro de las fábulas y de las cosas que el diablo y doctrinas que el diablo ha utilizado para engañar a la humanidad acerca de su origen, dice, hay unas personas, bueno, ya muy antiguas, que dicen que la primera mujer no fue Eva, que la primera mujer fue un ser que no era 100% humana, que era humana y como ángel, que se llamaba Lilith, como Lili con TH. ¿Alguien ha escuchado esa historia? ¿No? ¿Tú sí? Sí. Bueno, entonces dicen que Lilith, ¿sí?, no quiso estar como compañera del hombre, quiso gobernar al hombre, ¿sí? Entonces que Dios por eso la desechó del Edén. ¿Cómo vas? Así le dijo, Lilith y compañía, fuera del salón, ¿sí? Así como a José. Entonces, y que ya después que Lilith se fue, Dios la corrió, el Señor formó a Eva, ¿sí? Carne de su carne, huesos de sus huesos. No crean todas esas cosas, ¿sí? Son fábulas, son fantasías, no vienen en la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo quise comentar por si hay alguien que haya leído sobre eso y piensa que el origen de la humanidad, no. La Biblia viene muy clara cómo fue todo, ¿sí? Ok, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué cuando entró el pecado entró la muerte? Hay que entender eso. Nosotros que somos guardianes del fuego santo y de la espada de la palabra, debemos saber, debemos ser especialistas en el pecado, sí. Debemos conocer por qué cuando entró el pecado entró la muerte. ¿Por qué? La pregunta capciosa. Por corrupción. Por corrupción. ¿Alguien más? Piensen. Porque te separa de Dios. La muerte entró al ser humano con el pecado, porque el ser humano tuvo la intención de ser independiente de Dios. Y el ser humano no puede vivir separado de Dios. El ser humano fue creado para estar conectado a Dios. Y el pecado vino a separar al ser humano de Dios, a decir, tú puedes ser independiente, puedes lograr tu libertad financiera, tú puedes ser tu propio patrón, ¿sí? Eso vino a ser el pecado. Es como, tú puedes tener un teléfono que sea independiente de la energía eléctrica. Pues qué chafa la tecnología. Tú puedes tener un carro que sea independiente de combustible, pero es combustible. De una fuente de energía, no va. No hay, enséñame un aparato que sea totalmente autónomo, que no requiere electricidad, aire, luz. No va, no existe. Más que un objeto inanimado como un palo. Pero ¿para qué sirve un palo así? Para nada. Bueno, cuando quieres dar palazos a alguien es muy útil, ¿eh? Pero si se dan cuenta, todo lo que usamos, lo que nos sirve, necesita una fuerza motriz, necesita algo que lo impulse, ¿sí? Nosotros, así como seres humanos, necesitamos algo que nos impulse, que nos llene, que nos mueva, que nos haga sentir satisfechos, ¿sí? El único que puede hacer eso es Dios. Por eso cuando el pecado entró la muerte, porque el pecado lo que vino a hacer es a tratar de independizar el hombre de Dios.
No es en sí por la desobediencia, sí me explico. Debemos entender que el pecado no es solo desobedecer, es la intención de separarte de Dios, de que tú creas que eres independiente de Dios. Por eso, cuando el ser humano se independiza de Dios, hay muerte. Porque el ser humano no fue creado para eso. ¿Sí? Como cuando tú usas algo, vuelvo al clásico ejemplo del desarmador, que tú usas un cuchillo para quitar tornillos, ¿cuánto tiempo te va a durar ese cuchillo? Pero ya va a quedar todo ya inservible para cortar, ¿verdad? Así es lo mismo, cuando tú haces algo para lo cual no está diseñado, vas a quedar inservible, y eso es el pecado. ¿Sí ven que va más allá nada más de una simple desobediencia? Ahora, vamos a continuar. Dice, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, de Cristo. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? El pecado entró al ser humano, ¿por quién? ¿Por Adán o por Satanás? Por Adán. Por Adán. ¿Sí? No por Satanás. ¿Sí? Miren, el poder más grande que puede tener Satanás sobre ti es convencerte de que te alejes de Dios. Es el poder más grande que tiene. ¿Sí? Esa es su capacidad más grande. Convencerte de que te alejes de Dios. De que hagas algo para lo cual no estás diseñado. ¿Sí? Muy simple. Pues, ¿cuántos han metido su celular al agua y después se dieron cuenta que no era contra agua? ¿Sí? No estaba diseñado para eso y lo metiste a un ambiente que no. Igual, el diablo te va a obligar, te va a convencer, te va a querer decir que te metas a un ambiente el cual no es para ti. Y ese ambiente es creerte independiente de Dios, del Señor, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creerte independiente de ellos. ¿Sí? Ok. ¿Por qué acabamos de leer que si no hay ley, no hay pecado, verdad? Pero vimos ahorita en Génesis, ¿había ley? Había una. ¿Sí? Y es más, no era una ley así en tablas como la de Moisés, no. Y nada más le dijo el Señor, mira, cuida todo y trabaja, ponle nombre a los animalitos, sé feliz, vive a gusto, ¿sí? Nada más no comas de ese árbol, ¿no? Porfa. Así. ¿Sí? Porfa. ¿Sí? Lo que Dios, de aquí aprendemos dos cosas. Lo que Dios te dice no te lo tiene que decir así que se abre el cielo y que ¿sí? No, Dios a veces te dice, porfa, no hagas eso, hombre. Hombre, me extraña, ¿y tú? ¿Sí? Me extraña, ¿sí? Dios, a veces tenemos que saber cuando Dios nos dice, ya párale, ya en buen plan. Y tú, bueno, sí está bien, ya está. Pero si me dice, Señor, lo pongo en paz, no, ya párale, ya sí te creo, ya párale. Sí, ya. Ok, podemos aprender eso. Pero aquí está la respuesta, ¿por qué Dios no mencionó la palabra pecado en esa primera escena de Génesis? Porque no había ley. ¿Sí? Sin embargo, el pecado existió, ¿verdad? Y hubo consecuencias. Lo cual te dice que aunque no conozcas la ley, eres culpable de querer ser independiente de Dios. Ese es el pecado principal. Querernos independizar de Dios. De ahí parten todos los pecados. Todos. ¿Sí? Ok, continuamos. ¿Cuál es la primera vez que la Biblia menciona la palabra pecado? Si no fue ahí. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuál es la primera vez que la Biblia menciona la palabra pecado? ¿No? ¿Ideas?
Génesis 4:6. ¿Se sabe la historia de Caín y Abel? Ahí fue la primera vez que Dios menciona ya la palabra pecado. Ahí es la primera vez. Fíjate, ahí Caín él era agricultor, ¿sí? Toma unos frutos de la cosecha y las lleva de ofrenda a Dios. Y Abel, su hermano, era pues ganadero, voy a decir, ¿sí? De todo tipo. Y llevó de las primicias, de lo mejor, ¿sí? De lo primero, le llevó también de ofrenda a Dios. Dice la Biblia que Dios, el Señor, vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín, ¿sí? Entonces, como que Abel le dijo, muy bien, ¿sí? Y a Caín le dijo, pues bueno, ¿sí? Pues le dijo, pues ¿qué te digo? ¿Sí? Pues ¿cómo te explico? Ok, entonces Caín se agüitó y se entristeció y se enojó, ¿sí? Entonces, a ver, si Adán y Eva ya habían sido expulsados del Edén, ya estaban malditos, la tierra ya estaba maldita, ¿sí? Porque si leen toda esa historia de Génesis de la caída del hombre y del engaño de la serpiente, Dios maldice a la tierra, ¿sí? Y maldice a la serpiente, da maledicencia por todos lados, ¿sí? Pero Dios pone a cada quien en su lugar y fija cómo van a estar las cosas. Entonces, ¿por qué Dios le habla a Caín? Y ahí vamos a leer en el versículo 6. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. ¿Y saben qué es lo correcto? Sobre todas las cosas. ¿Cuál es? No. Lo correcto es el primer mandamiento de la Biblia. Oye Israel, tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Ese es el primer mandamiento del Señor para nosotros. Amarlo con todo lo que somos, lo que tenemos, lo que representamos, con todo, hasta con nuestros malos chistes, sí señores. Lo siento mucho. ¿Sí? Amar al Señor con todo lo que somos, ¿sí? Entonces cuando Dios le dice, si haces lo correcto, si me pones a mí en primer lugar, como lo hizo Abel, ¿sí? Siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, ¿qué es? No tenerme a mí en primer lugar, ¿sí? El pecado está listo para atacarte como un león. ¿Y luego qué dice? No te dejes dominar por él. O sea que si te dejas, el pecado te va a dominar. Entonces, ok, el pecado no solo busca independizarte de Dios, sino busca dominarte. Dominarte, ¿sí? El pecado busca que tú lo obedezcas a él. Entonces, ¿el pecado busca llevarte a un lugar como Dios? No. El pecado busca que tus deseos sean en primer lugar como Dios, independientemente de tu alma y tu voluntad. Si el pecado quiere esclavizarte. Y fíjense cuán grande es el amor de Dios, que aun que ellos estaban, pues ya habían desobedecido, Dios les seguía hablando. ¿Y saben qué hizo Caín después de este diálogo? ¿Saben qué hizo? Fue y mató a Abel, lo mató. Dios le pudo haber dicho, si sigues así vas a matar a tu hermano y las consecuencias van a ser terribles y graves. Y ¿Dios hizo eso? ¿Qué hizo? Nomás le dijo, ¿sí? Le dijo, alíñate. ¿A cuántos no les ha pasado que dices, híjola, si el Señor me hubiera dicho, me hubiera dado un poquito más de explicaciones, no hubiera metido las 4 patas? ¿A cuántos les ha pasado? Dios no tiene que darnos explicaciones a nosotros. Cuando necesitas más explicaciones de Dios es porque no lo tienes en primer lugar en tu corazón. Entonces ahí ya tienes pecado, porque ya estás queriendo poner a algo, algún deseo, alguna intención, ¿sí? Algún sentimiento en primer lugar de Dios.
Aquí la palabra pecado en el original viene de la palabra hebrea kiatá o kiatá, ¿sí? Es que trae doble T y doble A, kiatá. No sé cómo se pronuncia bien, pero es kiatá. Y significa ofensa, ¿sí? O pecaminosidad habitual, pena, ofensor, culpa, expiación, pecado, pecar, pena, ¿sí? Pero aquí dice pecaminosidad habitual, ¿sí? O sea que es algo continuo. Y viene de una palabra original, se llama casi igual, ¿sí? Que significa pérdida, falta, expiar, ¿sí? Descarriarse, condenar, cometer, culpable, daño, defraudar, delinquir, errar, expiar, limpiar, ofrecer por el pecado, pecador, pecar, pervertir, prevaricar, ¿sí? Pero también significa purificar, reconciliar. Ok. ¿Cuál es el problema entonces del pecado realmente? ¿Que es tan poderoso el pecado que Dios no lo puede ni ver? Si se dan cuenta, no tiene nada que ver con Dios el pecado. Lo único que el pecado tiene que ver con Dios es que el pecado busca que tu Dios no sea el Señor, sino que tu Dios sea el pecado. ¿Sí? Número 1. ¿Cuál es el problema del pecado? Debemos entender lo siguiente. El pecado busca dominarte, enseñorearse de ti, es decir, controlarte. Es lo que busca el pecado. No busca satisfacer tus deseos como a veces el pecado se nos aparece. ¿Sí? No, miras esto para que satisfagas estas ganas que tienes de comer tan rico. Aunque es pura grasa y no, ándale. ¿Sí? Mira, compra este carro, endeúdate, enchárcate, compra esto para que seas feliz. ¿Sí? Ahí no te está buscando que seas feliz, te está buscando dominarte y hacer que tomes una decisión. ¿Sí? Hay 2 versículos, no los vamos, voy a leerlos rápido. Juan 8:34 que dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Cuando tú caes en el pecado, que llámese a lo que hemos estudiado, pecado es querer ser como Dios o independiente de Dios o poner a otra cosa en el lugar de Dios, ¿sí? Ya eres esclavo de ese deseo. Ya eres esclavo porque ya no estás con Dios. Y déjame decirte algo, la mejor persona, la persona que mejor te va a tratar, que más te va a respetar, que va a dar todo por ti es el Señor. A mí el lugar donde mejor me tratan, ¿saben cuál es? La presencia de Dios. Y en mi casa. ¿Sí? Porque en mi casa es, ya llegaste enojado, ¿y por qué llegas así? No llegaste, y sí llegaste tarde, llegaste temprano, no te pude contestar, o por qué no contestas, ¿sí? Y hay amor en mi casa. ¿Sí? Hay amor en mi casa. Pero en mi casa hay necesidades también. Y en la presencia de Dios no hay necesidades. Dios no necesita de mí. ¿Sí? Yo necesito de Dios. Por eso el mejor lugar donde me tratan es la presencia de Dios. Ahí siempre hay palabras de aprobación, siempre hay correcciones, buen plan, hay buenos consejos, hay amor, hay calidez, hay motivación, ¿sí? Eso no lo vas a encontrar en ningún otro lado. En ningún otro lado. Y el pecado quiere apartarte de eso. Por eso Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran. ¿Dónde han escuchado eso? Pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal, y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Entonces, ¿cuál es el problema con el pecado? Número 1, que busca dominarte. Número 2, busca sustituir a Dios o que seas igual a Dios, que tú te sientas un Dios. ¿Sí? Ya leímos en Génesis que dice que la serpiente le dijo, seréis como Dios. ¿Sí? Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo no son instrumentos de iniquidad. Es como un cuchillo, no es desarmador, ni tampoco un exprimidor de limones es martillo. ¿Sí? ¿Cuántos han usado eso? ¿Sí? O un ablandador de carnes que tiene así que es como un martillito, también como martillo, buen trabajo. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo no es un instrumento del pecado.
No estamos diseñados para pecar. ¿Sí? Dice, porque el pecado, luego dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces el pecado, número 2, busca sustituir o ser igual a Dios. Número 3, el pecado busca ser lo más importante y lo que más desees en tu vida. ¿Sí? Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense la consecuencia del pecado, no aprobar tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, cuando tú decides pecar, ¿qué es? Decides ser independiente de Dios, tú querer estar como en el lugar de Dios, ¿sí? Dios va a entregar tu mente a una mente reprobada, ¿sí? Para hacer cosas que no te convienen. Cuando Dios dice, no quieres, entonces quieres ser independiente de mí, atáscate que hay lodo ahora sí. ¿Sí? Dale duro. ¿Sí? Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces el pecado va a buscar dominarte, va a buscar que te juntes con gente igual que tú, ¿sí? Por eso el pecado lleva a muerte. La muerte no es en sí porque desobedeciste, no, es porque realmente en tu corazón estás queriendo ser independiente de Dios, ¿sí? Eres como un celular sin carga que quiere tener vida sin conectarse a la energía eléctrica. ¿Sí? Es como un carro que quiere funcionar sin gasolina. No se puede. Por eso cuando no estás con Dios hay muerte. Y mira, esto lo que quiero que entendamos muy bien es que le demos su justa dimensión a la desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia es algo con lo que lidiamos día a día. Y a veces la desobediencia te aleja de Dios. Y no es el propósito de Dios ese. Tú cuando cometas un pecado, que sé que seguramente va a ser en un ratito. Mira, yo así a veces llego con el Señor y le digo, Señor, perdóname porque la regué, hice esto. Y me dice, ya ándale, ya no es ni la primera ni va a ser la última tampoco. Así que ya lo que sigue. Ya te conozco cómo eres, me dice. ¿Sí? Entonces, el Señor no tiene problema con eso. Por eso el Señor dice, mientras tú me busques, si haces, como le dijo a Caín, si haces lo correcto, yo te aceptaré. Si me pones a mí en primer lugar, mira, que te equivoques no me importa, porque sé que tu intención es tenerme en primer lugar. ¿Sí? Ok. Entonces vemos que todas estas cuestiones de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidias, homicidios, contiendas, engaños, son situaciones de la vida diaria, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros los podemos hacer, ¿verdad? O las hemos hecho, ¿sí? Y hemos defraudado a gente, ¿verdad? En sí eso estuvo mal, sí. Pero en sí, esa fue la consecuencia. Todas esas cosas malas y feas que menciona ahí en la Biblia, ¿de dónde nacen? De no poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Salmos 14:1.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué dice? ¿Que se portara bien? ¿Que fuera obediente a la ley? No, que buscara a Dios, ¿sí? ¿Y qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. El pecado, cuando te está rondando en la cabeza y estás viendo el fruto como Eva y dices, ¿sí? Estás pensando, no hay Dios, no tengo que rendir cuentas. ¿Sí han sentido esa sensación? De cuando te enojas con alguien y dices, pues ahí te voy, y le empiezas a decir sus verdades. Tienes un sentimiento de potencia, no impotencia, potencia, de poderlo ofender, de poder dañar, y un sentimiento de no culpabilidad, ¿sí o no? Pero ya que terminaste toda tu letanía y tu discurso, ¿sí? Y tu discurso, ¿cómo te sientes? Porque entonces ya te vuelve a caer la conciencia que si hay alguien a quien le tienes que dar cuentas. Gracias. ¿Sí? No es coca, ¿eh? Gracias, voy a decir. Ok, entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Y dice que Jehová busca, a ver si hay algún entendido que lo busque. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere de ti, que lo busques. Y lo hemos predicado muchas veces de aquí. ¿Sí? Ok. Entonces fue el número 3. El pecado busca ser lo más importante y lo que más desees en tu vida. O sea, que digas, no hay Dios. China libre. ¿Por qué China? No sé, pero sí dice China libre. ¿Sí? Por eso. Entonces ahora sí cada quien haga lo que quiera. Ok, gracias. Número 4, el pecado siempre va en contra del diseño de Dios para el ser humano, y lo acabamos de leer en Romanos. ¿Sí? El pecado siempre va en contra del diseño de Dios. Que Dios esté en primer lugar en tu vida, luego estés tú, ¿sí? Pero entre Dios y tú está la voluntad de Dios, que es la que tú tienes que hacer. El pecado va en contra de ese diseño original, ¿sí? Gálatas 5:16 dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ah, caray. O sea, vemos, las obras de la carne se oponen contra las del Espíritu, ¿va? Y luchan entre sí. ¿Por qué? Si nomás Adán pecó una vez, porque el ser humano fue pecando, que ya se convirtió en parte de la cultura, el ser humano, no decir como el necio en Salmos, no hay Dios, no hay Dios, ¿sí? Ráscate con tus uñas, ¿sí? Y también en Génesis 6, si leen, hubo una intervención de ángeles caídos sobre la humanidad, ¿sí? Y en esa intervención también el ADN del enemigo se metió a la humanidad. Entonces, lo traemos grabado aquí, lo traemos en el ADN, la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es esa naturaleza pecaminosa? Decir, no hay Dios. Esa es la verdadera naturaleza pecaminosa. No es nomás desobedecer por obedecer como perrito sin correa, no. Es desobedecer pensando que no hay Dios. Esa es la verdadera intención que nos aparta del Señor. Que tengamos nosotros como hijos de Dios áreas de nuestra vida donde digamos, no hay Dios, aquí yo me enojo y voy a tener que hacerlo y me va a salir lo mejía porque así se solucionan las cosas. Ahí yo estoy diciendo, no hay Dios. ¿Sí? Ok, entonces el número 4 siempre va en contra del diseño de Dios para el ser humano. Número 5, como consecuencia el pecado busca llevarte a la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya les quedó claro por qué la paga del pecado es muerte? Porque te aleja de Dios, y lejos de Dios nada vive. Nada vive. ¿Sí? Esta tierra no existiría. ¿Sí? Este muñecazo no estaría aquí. No era chiste, ¿eh?
¿Sí? Pero dice, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque el pecado en sí, cuando hay pecado, ya hay una intención de decir, no hay Dios. Por eso hay muerte. ¿Sí? Muchas veces leemos, decimos, ¿por qué con el pecado hay muerte? Si ya nomás me arrepiento y digo, no, pues hay muerte porque te va a llevar una vida mala y vas a sufrir. No, hay muerte porque tú estás realmente en el interior diciendo, no hay Dios. ¿Sí? Ok. No me alcanzó el tiempo. Lo siento. Vamos a cerrar. ¿Cómo lidiar con el pecado? ¿Cómo debes lidiar con el pecado? Número 1, debemos entender que el problema que Dios tiene con el pecado no es que Él lo vea como una fuerza oscura que hay, diga Dios, ay, hay mucho pecado. No. Es que donde hay pecado, no lo quieren a Él. ¿Sí? Donde hay pecado significa que Dios no es lo primero que hay en nuestra vida. Porque donde hay pecado es que buscamos satisfacer los deseos de nuestra carne antes que satisfacer la voluntad de Dios. Es un asunto de sustitución. El problema que Dios tiene con el pecado es sustituir. Es un plagio. Es piratería, pues, para acabar pronto. ¿Sí? Cantares 6:3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. Eso es lo que Dios quiere. Yo soy de Él y Dios es mío. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Juan 10:27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Por qué? ¿Por portarse bien? ¿Por obedecer? Porque somos de Él, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Vamos a terminar con esto. Si tú quieres en verdad dejar de pecar, lo único que tienes que hacer es empezar a involucrar a Dios en primer lugar en todas las áreas de tu vida. No hacerle como va. No morder el anzuelo de que hay áreas de tu vida en las cuales puedes alcanzar la satisfacción sin Dios. El Señor, Jesús, el Espíritu Santo, quieren andar contigo para todos lados. ¿Sí? Quieren que los involucres en todo. Quieren que los tomes en cuenta en todo. ¿Por qué? Porque entre más tomas en cuenta a Dios, más te vas a dar cuenta que sí es real y que sí se mueve y que sí funciona. Y en ese momento dejas que tu fe crezca. ¿Sí? Ese es el asunto de la relación. ¿Por qué creen que tienen que orar en el nombre de Jesús? Es algo bien lógico, bien básico. Dices, si Dios ya sabe todo lo que necesito y lo que pienso, ¿por qué tengo que orar? Y en el nombre de Jesús. Y entonces Dios responde y te dice, pues yo ya sé que mi nombre funciona, yo ya sé que yo hago las cosas, yo desde aquí veo todo, pero tú no. Cuando tú oras en mi nombre y ves que sí funciona, mi nombre en tu vida toma mucha fuerza. Y nos volvemos a una relación muy íntima y muy estrecha. ¿Para qué? Para que cuando llegues delante de Dios y te presentes delante de Él, como el del doctor, 10, 9, 8, ¿sí? Cuando te presentes delante de Dios, con solo verlo a la cara, entiendas que el Señor te diga, mira por cuántas cosas pasamos y aquí estamos. Yo sí cumplí mi promesa que te diga el Señor. ¿Sí? ¿Quieres dejar de pecar? No te esfuerces por cumplir la ley. Esfuérzate por poner a Dios en primer lugar en tu corazón. Identifica todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida en las cuales Dios no es lo primero. Identifica esas áreas de tu vida donde tú estás pensando, aquí soy como Dios porque soy muy bueno. ¿Sí? Donde dices, tengo mis contactos, tengo mi chamba, tengo mi familia, tengo mi esto, ¿sí? Y estás diciendo, no hay Dios y tengo yo que rascarme con mis propias uñas. Identifique esas áreas. Puede ser tu carácter, puede ser temores que tengas, puede ser salud, puede ser muchas cosas. ¿Sí? Cierren sus ojos y vamos a orar.